He visto salsa arder en este desierto. No es por mal lo que está sucediendo. He visto salsa arder en este desierto. Yo quiero que hablemos hoy la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Los felicito a ustedes, mis hermanos. No dejen de reunirse, no dejen de crecer espiritualmente, no dejen de desarrollarse. Es bueno que consideren eso, mis amados. Dice la palabra, versículo 23. Si usted quiere ponerse de pie, sería bueno que lo hiciera, porque vamos a leer la palabra. Dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos. ¿A quiénes? O sea que no solamente a sus discípulos, no solamente a los fariseos, no solamente a los doctores o intérpretes de la ley, sino a todos, a todos. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Cierre sus ojos, por favor, y hable con Dios. Padre, aquí estamos para darte todo el honor, toda la gloria. Dígale: gracias, Señor. Háblame en esta hora de la mañana. He venido hambriento, sediento y necesitado de tu palabra. Dígale: Dios mío, quiero ser instruido, quiero ser exhortado, pero también quiero ser consolado a través de ella. Dígale: Dios mío, de acuerdo a mi necesidad, háblame y permíteme, Señor, que yo pueda avanzar en esta gracia. En el nombre de Jesús. Dele aplausos al Señor. Hágalo con libertad, por favor. Tome su lugar. Muy bien, vamos a hablar un tema bien importante que lo he titulado, gracias mi hermana, un precio que pagar. ¿Un qué? Un precio que pagar. Y de acuerdo al tema o al nombre de la palabra, yo quisiera preguntarle a usted, si nosotros hablamos de nuestra salvación, yo quiero preguntarle a usted en esta hora de la mañana, ¿cuánto tuvo que pagar usted para ser salvo? ¿Cuál fue el precio que usted pagó? ¿Alguien tuvo que pagar algo por su salvación? Desde luego que si nosotros decimos que tuvimos que pagar algo por nuestra salvación, estaríamos cometiendo un grave error doctrinal. Porque la palabra nos dice a nosotros que nosotros somos salvos simplemente por la fe. O sea, la salvación es gratuita. No tuvimos nosotros que pagar un precio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya pagó el precio que nosotros no podríamos pagar. Escúcheme. Ya el Señor Jesucristo pagó el precio que nosotros nunca podríamos pagar. Y lo pagó en la cruz del Calvario. Lo pagó con un profundo dolor, y a expensas de su dolor, lo que produjo la muerte y el dolor y la muerte fue el precio que pagó por nosotros, y el derramar su sangre en la cruz del Calvario. O sea que nosotros no compramos nuestra salvación con buenas obras, porque algunos piensan que entre más buenos sean o mientras más obras de caridad hagan, eso podría sustituir el plan salvífico del Señor, y por lo que cada quien haga podría ser salvo. Pero resulta de que la salvación no es por sacrificios ni por méritos personales, porque ya miramos lo que les estoy diciendo. Él pagó con su sangre el precio que nosotros nunca ni jamás podríamos haber pagado. Nunca ni jamás, hermano. Usted no pudo haber pagado el precio
como lo pagó el Señor Jesucristo. Y Él ya pagó. Por eso la palabra nos habla a nosotros en Primera de Pedro 1:18. Miremos un momento aquí. Esto es algo introductorio que yo uso como una introducción para poder preparar lo que quiero entregarle a usted. Dice la palabra allí en Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos? De una forma que vana, liviana, mediocre, en pecado. Dice, la cual recibiste ¿de quién? La vida que usted y yo vivíamos como consecuencia fue lo que nos heredaron nuestros padres, porque eran ignorantes en la palabra. Pero dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros no fuimos comprados por cierto monto de dinero o por cierta cantidad de oro o de plata, hablándolo en moneda adquisitiva, sino que fuimos comprados, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Él pagó por ti y por mí. Él ya pagó la deuda, Él ya pagó nuestra salvación. Pero sí es importante entender que aunque yo no tengo que pagar un precio por mi salvación, problemas ya. Gloria a Dios. Sí debemos comprender, mis amados hermanos, que aunque nosotros no podemos pagar un precio por nuestra salvación, porque Él ya pagó gratuitamente por nuestra salvación, nos dio la salvación a través de su obra, a través de su sacrificio. Pero sí hay una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros entramos a una nueva etapa de vida. Cuando entendimos esta palabra, salimos de esa vana manera de vivir y fuimos llevados a una nueva etapa de vida. En otras palabras, Dios nos hizo sus discípulos. ¿Cuántos discípulos están aquí en esta mañana? Cuando hablamos de que el Señor nos hizo sus discípulos, es decir, nos hizo sus seguidores. Nos hizo a nosotros seguidores de su gracia. Es decir, que como verdaderos seguidores o discípulos somos hijos e hijas de Dios. Ahora, esto tiene, aunque no tenemos que pagar precio por nuestra salvación, sí tenemos que pagar un precio. Y no es porque tengamos que con ese precio pagar para comprar el favor de Dios, sino porque seguir a Cristo hay que pagar un precio. ¿Me está entendiendo? Usted no tiene que pagar un precio por su salvación. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo pagó. Pero cuando usted entendió que Él ya pagó por usted, por su salvación, y usted es seguidor de Cristo, o sea, es discípulo, es hijo de Cristo, para usted sostenerse como discípulo o como seguidor de Cristo, o mejor, como hijo de Dios, usted tiene que pagar un precio. Y aquí es donde al caballo le empieza a dar risa. Porque si estamos hablando que somos discípulos o que somos hijos de Dios, debemos de entender que tenemos que pagar un precio. No porque tengamos que comprar el favor de Dios, no porque tengamos que comprar las dádivas de Dios, sino que ese precio es por seguir a Cristo. Ese precio requiere de renuncia, hermano. Porque para usted seguir a Cristo tiene que renunciar, mi hermano, a cosas que a usted no le sirven. Para seguir a Cristo usted tiene que ser una persona obediente. Gracias por los 2 o 3 que dijeron amén. Hay que pagar el precio de la obediencia. Y por último, como consecuencia, hay que pagar el precio de la perseverancia y la fe. Eso nos cuesta a nosotros. Seguir a Cristo, mi hermano, porque tenemos que tomar decisiones, hay que renunciar, hay que pagar el precio de la obediencia, hay que pagar el precio de la perseverancia. Esto no es fácil, hermano. Yo no puedo decir simplemente, no, es que yo soy salvo. Amén, usted recibió su salvación cuando usted creyó.
Pero usted tiene que pagar el precio para usted seguir a Cristo. Y eso es lo que a poco les gusta. Hay gente que entiende el evangelio, pero no quieren caminar en el evangelio porque saben que tienen que pagar un precio a su nombre. Entonces muchos quieren una vida cristiana sin pagar un precio. Quieren una vida cristiana, mi hermano, una forma donde no tengan que esforzarse. Pero eso simplemente no existe, porque todos tenemos que pagar un precio, mi hermano. Usted no puede pensar, hermano, que en otra iglesia es mejor porque no le van a demandar, porque no va a tener que asumir compromiso. No, mi hermano. En todo lugar donde usted pueda estar, la misma, si te están predicando la palabra te desafía a que tienes que pagar un precio, mi hermano. Tienes que esforzarte. Entonces, la pregunta, mis amados hermanos, no es si vamos a pagar un precio, sino qué precio decidimos nosotros pagar. La pregunta no es, ponga atención a esto, la pregunta no es si vamos a pagar un precio, sino qué precio estamos dispuestos a pagar. ¿Entiende? ¿Qué precio tú quieres pagar por tu salvación? ¿Qué precio tú quieres pagar, mejor, por seguir a Cristo? ¿Qué precio estás dispuesto a asumir, mi hermano, por ser hijo de Dios? Hay que analizar esto, mis hermanos, porque por eso nosotros debemos entender esta verdad. Permítame decirte, no podremos escoger una vida sin dificultades. No podremos nosotros decir, no, es que yo no voy a tener problemas. No, los vamos a tener. Yo no puedo escoger una vida sin dificultades, pero sí puedo elegir las dificultades correctas que al final producirán bendición en nuestra vida. No sé si me hice entender. Yo no puedo, aleluya, escoger una vida sin dificultades. No, es que yo voy a elegir caminar con Cristo porque se me acabaron los problemas. Error. Pero sí estamos en la capacidad, mis amados hermanos, de elegir las dificultades correctas que al final producirán bendición a nuestra vida. Muchas dificultades vendrán a su vida, pero esas dificultades al final de ese proceso van a producir muchos beneficios y muchas bendiciones y satisfacciones a tu vida espiritual. Veamos por medio de algunas frases que sé que nos harán comprender mejor esta gran verdad. Primero, ¿cuántos han estudiado? Yo les pregunto, ¿les costó estudiar o no? Usted eligió estudiar en algún momento de su vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien no estudia, no se capacita, no se prepara, se está cerrando a vivir en una bendición. ¿Por qué? Porque cuando yo no estudio, vivo sin oportunidades en la vida que cuestan mucho más. Usted se preparó idóneamente, usted dice, no, yo estudié un técnico o estudié al menos el bachiller, o soy básico en bachiller, en básicas de secundaria, pero tengo la oportunidad de tener un buen empleo. Pero si usted no se preparó, entonces usted no tendrá oportunidades, y esas oportunidades vendrán, pero le costarán. Recuerdo cuando yo estaba muy joven, iba a buscar trabajo en algunos lugares y me decían, ¿usted es bachiller? Yo les decía, no. No, hay una vacante, pero necesitamos a alguien que sea bachiller. Perdía muchas oportunidades, trabajo encontraba, empleo encontraba, pero como no había estudiado, entonces sí, mira que el estudiar cuesta, mi hermano. Tiempo, de dedicación, de esfuerzo, leer, investigar, asistir, tener esa, ¿cómo llamamos? Ese compromiso, estar en un aula para poder capacitarnos y construir en nuestro intelecto conocimiento. Eso cuesta dinero, incomodidad de tiempo, sacrificio, no solamente para mí como persona, sino en el colectivo, con la familia. Pero vivir sin oportunidades cuesta mucho más. Escuche bien, ¿cuántos hacen ahorros? Ninguno ahorra, solamente mi hermano. ¿Alguien tiene una alcancía en casa? Bueno, ahorrar cuesta, ¿sí o no? Ahorrar nos cuesta.
Algunos dicen, no, yo volador hecho, volador quemado. Pero hablo con los que ahorramos, eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque hay que hacer un sacrificio. Pero cuando yo ahorro, mi hermano, puedo vivir cuando saco mis ahorros. Yo digo, bueno, tengo de dónde coger. Pero si yo no ahorro, mi hermano, aunque el ahorro cuesta, voy a vivir endeudado. Y eso cuesta mucho más. Porque quizás usted no tiene sus ahorros para suplir sus necesidades más adelante, tendrá que conseguir plata reeditada, un préstamo en un banco, una tarjeta de crédito. Eso cuesta mucho más. O sea que es mejor ahorrar, es mejor estudiar, es mejor ahorrar. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora, ¿cuidar el matrimonio cuesta o no? Yo le pregunto a los que, bueno, mi pastor aquí, de pronto mi hermana, bueno, mi hermano que está empezando, pero mi hermana, aquí un vivo ejemplo, mi hermana Yamile. ¿Le ha costado cuidar el matrimonio o no? Cuesta. Vale, tiene un costo tremendo cuidar el matrimonio. Pero reconstruir un hogar reconstruido cuesta mucho más, mis hermanos. Entonces es mejor nosotros cuidar nuestro matrimonio para no el día de mañana tener que empezar a reconstruir, hermano, empezar a buscar ayuda, empezar a ir al psicólogo, al terapista de pareja, mi hermano, invertir en horarios. Es mejor, hermano, aunque nos cueste, cuidar el matrimonio, mi hermano, bajar la cabeza, usar sabiduría, aunque nos cueste, pero vale la pena, ¿o no? Ahora, otra cuestión aquí que quiero compartirles a ustedes. No sé si los que están aquí en esta hora de la mañana hayan perdonado. Cierto que nos ha costado. Perdonar cuesta. Es un valor tremendo que hay que asumir. Pero si yo no perdono, voy a vivir amargado. Y la amargura cuesta mucho más, hermano. Es mejor, mi hermano, perdonar, hermano. Es mejor pagar el precio del perdón, hermano. Ahora, si yo le pregunto a usted que seguir el camino del Señor cuesta, ¿usted qué diría? Claro, pero vivir lejos de Él termina costando mucho más, hermano. ¿Me entiende? Seguir a Cristo cuesta, entonces, aunque me cueste, yo voy a caminar con Cristo. No, que es que los amigos se burlan, es que mi familia me hizo el fuchi. Así me cueste lo que me cueste. Porque si yo me aparto del Señor, eso me va a costar luego mucho más. Va a ser más calamitoso apartarme del Señor. Entonces, en situación con estas cinco aspectos, quiero ponderar lo que quiero compartirles a ustedes esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos ver que tenemos que pagar un precio? Aquí vemos que tenemos que pagar un precio, pero la diferencia está en elegir cuál precio yo quiero pagar. Porque hay gente que dice, no, yo no quiero pagar el precio de seguir a Cristo. Bueno, no pasa nada. El día de mañana nos volvemos a encontrar, meses más adelante, años más adelante, y podemos mirar si te ha costado más el no haber seguido a Cristo. Algunos dirán, no, yo no voy a cuidar mi matrimonio, eso allá verá Dios, porque hay gente que dice así, hay hermanos, no, allá verá Dios qué quiere hacer con mi matrimonio. No, un momento. Usted debe de asumir que usted es el que tiene que pagar el precio. Entonces, usted debe de elegir qué precio quiere pagar, hermano. ¿Me entiende? Hay gente que milita en esta gracia, pero al día de hoy no han logrado perdonar. Y el resultado de esa falta de perdón es que tienen que pagar el precio de la amargura. Al día de hoy, gente que ha pasado tantos años en la vida cristiana, no han logrado perdonar, pero viven una vida cristiana amargada, llena de incomodidades. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces vale la pena, mis amados hermanos, pagar el precio. Por eso quiero hablar de tres aspectos importantes. Yo elijo pagar el precio del perdón, número uno. Yo elijo pagar el precio del perdón. Miremos aquí, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Escuche.
Yo veo aquí un banner en la transmisión. Un banner veo creo que hay unos jugadores, yo no sé. Póngame cuidado. Dice la palabra de Dios así: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire lo que Pablo está diciendo. Nosotros debemos reconocer que no existe una persona a quien le resulte fácil perdonar. Yo quisiera saber de los que estamos presentes en esta hora de la mañana, si para los que estamos aquí nos resultó fácil perdonar. Yo creo que nosotros podemos hacer un foro hoy aquí y empezar a hablar entre nosotros y a reconocer que nos costó trabajo perdonar quizás a ese padre maltratador, a esa madre permisiva. Pero aún así, aunque nos costó un precio perdonar, significa que yo perdoné y estuve en la capacidad de renunciar a ese deseo de venganza. Estuve en la capacidad de abandonar el resentimiento. Estuve en la capacidad de decidir que toda aquella situación traumática que me hicieron en la vida, decidí entregarle eso a Cristo, porque yo tenía que seguir viviendo. Ese es un precio, porque el orgullo nos dice: no, pero ¿cómo así usted va a perdonar si mire todo lo que le hicieron? Mire cómo se burlaron de usted, mire el dolor que le causaron. Y entonces es allí donde nosotros pagamos el precio. ¿Por qué? Porque el precio del perdón duele, mi hermano. El precio del perdón duele porque es nuestro orgullo, es nuestro corazón herido. Existe en nuestra mente recuerdos de ofensas, de palabras hirientes, de actitudes que nos causaron dolor. Pero aún así nosotros dijimos: yo pago el precio del perdón. Porque si no perdono, dice la palabra en el Evangelio de Mateo, tampoco mi Padre Celestial me perdonará lo que yo he hecho. Amén. Entonces decidimos pagar el precio del perdón, mi hermano. Pagar el precio de las ofensas, pagar el precio del maltrato, pagar el precio, mi hermano, del abandono. Hay gente que aún no elige perdonar, pero ese es un precio que hay que escoger, porque la vida cristiana, mi hermano, no se basa, mi hermano, en opciones. No, pues yo tengo la opción de perdón, y si no perdono, pues yo no pasa nada. No, aquí el perdón no es algo opcional. El perdón en la vida de un cristiano debe ser un estilo de vida. Si usted es cristiano, debe de perfeccionarse en el perdón. Eso me cuesta, pastor, si paga el precio, mi hermano. Ese es el precio de seguir a Cristo, porque si usted sigue a Cristo y usted no perdona, de nada le sirve seguir a Cristo, mi hermano. De nada le sirve usted caminar con Cristo. Entonces debemos preguntarnos, mi hermano, ¿qué es más caro? ¿Perdonar o vivir esclavizados por la amargura? Preguntémonos, ¿qué resultaría más caro? ¿Perdonar o vivir atados a la amargura y al resentimiento? Es mejor perdonar, porque si usted no perdona, mi hermano, su atadura en la amargura y en el resentimiento lo puede acompañar todo el resto de su existencia. Y por tanto podrá usted relegar muchos beneficios y bendiciones que Dios quiere manifestar en su vida a través del perdón. Entonces es mejor pagar el precio del perdón. Yo estoy siguiendo a Cristo. Yo no puedo cargar esta carga del resentimiento, de la falta de perdón, porque estoy caminando con Cristo. Y la palabra de Dios dice allá a través del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si estamos siguiendo a Cristo, paguemos el precio del perdón. Si usted al día de hoy camina con Cristo y usted no ha logrado perdonar, usted debe de empezar a orar y a decirle: Señor, ayúdame a perdonar.
Ayúdame a sacar todo este resentimiento, toda esta amargura, todo este dolor, Señor, que me ha acompañado por mucho tiempo. Quiero pagar ese precio y cueste lo que me cueste. Señor, me someto a tu presencia, doblego mi orgullo, Dios mío, pero estoy dispuesto con tu ayuda a perdonar. Estamos aquí, estamos aquí. Escúchame bien, porque la falta de perdón nos roba la paz, mi hermano. Nos roba la armonía, nos destruye. Daña nuestras relaciones, enferma nuestro corazón, como lo dice el versículo. Le abre las puertas, mi hermano, para que el enemigo venga y gane ventaja. Le abre las puertas, mi hermano, para que el enemigo venga y lo lleve a un estado peor. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay gente que no ha logrado perdonar, se pasan los días, los años. Yo he hablado con gente que dice, yo lo voy a mandar a matar. Sí, yo quisiera verlo que le vaya peor de lo que me fue a mí. Yo quiero, mejor dicho, verlo pagando con creces lo que me hizo. Oiga, toda una cantidad de años de vida llevado por la amargura. Entonces, es mejor, mi hermano, como Pablo nos dice aquí en esta palabra, es mejor pagar el precio del perdón que seguir pagando el precio del resentimiento. Usted no perdona y el enemigo no quiso perdonar, sí, tico, ay, qué pesar el hermanito Julano no quiso. No, él usa eso para llevarte a algo peor. Sigues pagando el precio de la falta de perdón y sigues dañando tu armonía, dañando tu paz, viviendo una vida de amargura, de frustración, mi hermano. Vienes a la iglesia, hablas con Dios, adoras a Dios, pero no sientes nada. Todo sigue siendo lo mismo. Entonces, cuando seguimos a Cristo, es mejor pagar el precio del perdón. Alguien que diga amén, por favor. Alguien que le dé alabanzas al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Escúcheme bien, mis amados. Entonces, el primer precio que yo elijo pagar es el precio del perdón. Cueste lo que cueste, es mejor pagar el precio del perdón que someternos nosotros a vivir una vida de amargura. Pagar el precio del resentimiento. Número 2, yo elijo pagar el precio de apartarme de lo que me destruye. Porque este es otro aspecto tremendo, mi hermano. Hay gente que quiere seguir a Cristo, pero no quieren pagar el precio de apartarse de cosas que les están haciendo daño. Amistades, relaciones, sentimientos que te están haciendo daño. Miremos un momento aquí Mateo capítulo 18, versículo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí lo que hay es una carnicería lo que vamos a leer, pero ya te lo explico. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces, yo elijo, escúcheme bien, pagar el precio de apartarme de lo que me destruye. Dios no quiere un cuerpo mutilado. Estos versículos que acabamos de leer no es para que nosotros lo tomemos en forma literal. Que usted el día de mañana venga que le falte un pie, una mano, un ojo, una oreja. No, mi hermano, no está hablando en un sentido literal. Es en un sentido donde yo tengo que ser responsable de sacar, de cortar de mi vida, desarraigar todo aquello que me está haciendo daño. Probablemente al cortarlo, al renunciar a eso sea lo que el precio que tú estás pagando, pero finalmente va a traer beneficios a tu vida. Y podemos ver que el Señor Jesús utilizó
este lenguaje en una forma radical para enseñarnos, mis amados hermanos, cosas que valen la pena en nuestra vida cuidar. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con ese lenguaje, un lenguaje cortante, radical, pero lo hizo para que nosotros entendamos que hay que pagar un precio para nosotros conservar nuestra comunión con Dios. Permítame decirte, nosotros tenemos que decidir el precio que vamos a pagar. ¿Sabe por qué? Porque alejarse de una mala amistad, eso cuesta, ¿o no? Sí, a veces tenemos malos amigos, pero somos tan parceros, somos tan buenos amigos, conectados con ellos, pero esa amistad no nos está trayendo a nosotros nada de bendición, y tenemos que empezar a cortar esas malas amistades, aunque nos cueste, aunque tengamos nosotros que asumir la pérdida de ese amigo, entre comillas, pero eso nos está haciendo un grave daño, y aunque nos cueste, hay que asumirlo. Romper, mi hermano, con un pecado cuesta, ¿o no? Porque a veces nos perfeccionamos tanto en el pecado que nos cuesta trabajo dejar de pecar. Estamos tan amañados en ciertos hábitos que no nos traen beneficios, que no nos traen a nosotros bendición, pero nos cuesta al fin de cuentas dejar de hacerlo. Ese es el precio que hay que pagar. Así nos cueste, es mejor romper con el pecado, mi hermano. ¿Y qué tal si nosotros hablamos de los vicios? ¿Cómo así que en medio del cristianismo vicios? No, claro, los hay. El vicio de las redes sociales, lo que hablaba hace un momento. Personas que vienen a la celebración pero vienen a testear. Personas que vienen al culto pero están pendientes del chat. Eso cuesta, eso es un vicio, hermano. Oiga, uno mira a todo el mundo, hasta a uno le pasa. A todo uno metido en ese dispositivo, eso es un vicio, hermano. Y aunque nos cueste trabajo, hay que dejarlo. Ese es el precio que hay que pagar. Cosas que nos cuestan para tener una comunión mejor con Dios. ¿Qué tal, mi hermano, salir de una relación tóxica o destructiva? Eso nos cuesta, ¿o no? Pero ¿cómo es que usted tiene una relación, hermano, que es destructiva? Le está dañando su vida espiritual, le está dañando su paz, mi hermano, lo tiene estancado a usted en su ministerio. Yo sé, mi hermano, aleluya, que esa relación no te está produciendo bendición. Y aunque te cueste, tú tienes que renunciar a ese sentimiento, a esa relación. Ese es el precio que hay que pagar, brother. Y nosotros debemos elegir el precio de pagar el precio de apartarnos de lo que nos destruye. Entonces, quiero decir algo bien importante. Decidir permanecer allí termina costando mucho más. Si usted sigue teniendo una relación destructiva, mi hermano, te va a costar mucho más. Si tú decides, mi hermano, seguir en el pecado, yo tengo que decirle, esto suena muy feo, muy religioso, muy anticuado, pero te va a costar mucho más, hermano. Si tú no decides cortar con aquellas amistades que no son buenas, yo vengo a decirte, sigue allí, pero te va a costar mucho más. Vale la pena mejor pagar el precio de cortar con todo aquello que nos daña, con todo aquello que nos destruye. Porque si no lo hacemos, eso terminará costándonos un poco más, mucho más. Y quiero leerle un texto aquí que está en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 5. Tremendo, ¿verdad? Escuchen, mis amados. Versículo 5 dice la palabra: ¿por qué queréis ser castigados aún? Hay una pregunta. ¿Por qué quieren ser castigados aún? Sigue la otra pregunta: ¿todavía os rebelaréis? Y está la respuesta: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Oiga, tremendo. Ahí está la paradoja del asunto. Gente que no quiere soltar lo que les está haciendo daño, pero siguen enfermos, siguen con dolor, siguen con traumatismo. Y todo ese dolor, todo ese traumatismo que produce este tipo de lecciones, mi hermano, hacen que no paguen el precio para seguir a Cristo. Mucha gente que está pasando por este tipo de situaciones, hermanos, se han alejado de Dios. Dicen, no,
¿Yo para qué voy a la iglesia? Mire que sigo en tal problema. Prefieren pagar el precio, el costo aún más para alejarse de Cristo, que pagar el precio de cortar lo que no les sirve para tener más intimidad y más comunión con Cristo. Y sigue diciendo la palabra. Dice el versículo 6, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Escuche bien. Cuando usted decide permanecer allí, usted tendrá que pagar un costo aún mayor. Le costará más. Le costará más de lo que usted se imagina. Dice aquí la palabra, desde ese momento que la persona decide permanecer allí, dice que toda cabeza en él está enferma, no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, que sigue la enfermedad, sigue el problema, sigue el quebranto, sigue el dolor, sigue el traumatismo, sigue la amargura, sigue el resentimiento. ¿Por qué? Porque el que no decida renunciar a todo aquello que le estorba, a todo aquello que les destruye, le terminará costando mucho más. Hay personas que, mi hermano, no quieren pagar el precio de agradar al Señor y terminan pagando el precio de una vida destruida. Terminan pagando el precio de una vida frustrada. Terminan pagando el precio, mi hermano, de tener una familia destruida, también llena de dolor, llena de amargura. Y prefieren pagar el precio, mi hermano, de vivir un cristianismo vacío y sin propósito. Pero cuando tú eliminas todas aquellas cosas, tú dices: caramba, ahora sé para qué vivo. Ahora entiendo para qué vivo la vida. Permítame decirle, mi amado hermano y hermana, que debemos de reconocer que Dios, mi hermano, aleluya, no nos pide dejar algo bueno. ¿Será que Dios te está pidiendo que dejes de congregarte? ¿Será que Dios te está pidiendo que renuncies a la oración? ¿Será que Dios te está pidiendo que renuncies a esta palabra? No, mi hermano, Dios no te está pidiendo que renuncies a todo lo bueno. Te está pidiendo, mi hermano, que renuncies, que abandones todo aquello que te está destruyendo, que abandones todo aquello que te está dañando, que abandones todo aquello que te está limitando. Dios no te está diciendo que abandones sus caminos. Dios te está diciendo: abandona todo aquello que te está destruyendo. Esa relación tóxica, esa amistad que no te conduce a algo bueno. Estás allí por causa de tus amigos. Tienes que empezar a despedir a esa gente. Tienes que empezar a claudicar con esas amistades. Tienes que aprender a renunciar de aquellas relaciones en tu vida sentimental que no te aportan ningún bienestar ni ningún crecimiento en tu vida espiritual. Eso Dios es lo que te pide, que te abandones, que abandones. No que abandones sus caminos, no que desiertes de esta gracia, no que te alejes del ministerio, no que te distancies de él. No, lo que Dios te está pidiendo que dejes y que abandones es aquello que te está dañando, que te está destruyendo. A su nombre. Entonces, mis amados, debemos de reconocer que es mejor pagar de una vez el precio, aunque cueste lo que nos cueste, nos duela lo que nos duela, para ser libres de todo aquello que nos esclaviza, para ser libres de todo aquello que nos destruye, para ser libres de todo aquello que nos daña la paz y tener que pagar cada día las consecuencias, mi hermano querido, de nuestros malos caminos. Es mejor decidirnos, pagar el precio. Y hay una frase que quiero compartirles: es mejor llorar por una decisión correcta que llorar por una vida, por una decisión equivocada. Es mejor llorar por una decisión correcta que llorar toda una vida, perdón, estaba mal leído, llorar por toda una vida por una decisión equivocada. Llore, mi hermano querido y mi hermana querida, por una decisión correcta, y no llore toda una vida por una decisión equivocada. Hay gente que lleva toda una vida llorando por sus errores, pero no han tomado la determinación de cortar, de renunciar. Ese es el precio que hay que pagar para vivir una vida de bendición, una vida de propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos reciben este consejo? Gloria al Señor, aleluya. Y por último, yo elijo pagar el precio de la obediencia.
Obedecer cuesta. Hay que pagar un precio para obedecer. Permítame leerte Deuteronomios capítulo 30, versículo 11. Dice la palabra: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Oiga, tremenda la palabra. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. No, ni está lejos. Escuche bien, algo bien interesante aquí. Algo que Dios nos ordena y nos establece es obediencia. Y si Él nos demanda obediencia es porque Él sabe que tenemos la capacidad para obedecer. Él sabe que estamos en la capacidad de ser obedientes. Permítame decirte que Moisés le recordó al pueblo que Dios no estaba pidiendo algo imposible de alcanzar. Dios estaba pidiendo, era algo desafiante. Desde luego se requería esfuerzo, pero era hacer lo correcto. Desde luego que Dios le estaba pidiendo al pueblo obediencia, no era fácil. No era algo que el pueblo era, no, es que esto es fácil obedecer. Desde luego que era un desafío que Dios le hacía al pueblo, pero era algo que era para que el pueblo hiciera lo correcto delante de Dios. Escúcheme bien, la obediencia no es opcional. No, es que yo elijo hoy obedecer, hoy y mañana no. No, es lo correcto. Seguir a Cristo, aparte de yo seguirlo, es yo pagar el precio por obedecer su palabra, por vivir su palabra. Alguien dice amén, por favor. Es lo correcto. Es un precio alto que hay que pagar, pero es lo correcto. Ahora, permítame decirte que nosotros debemos comprender que la obediencia siempre tiene un precio. Cuando hablamos de obediencia, la obediencia siempre tendrá un valor. Y permítame decirte que muchas veces requiere decir no, cuando otros dicen que sí. El valor o el precio que hay que pagar es aprender a decir no. En los que otros se deleitan, en lo que otros hacen y le dicen sí, yo digo no. Y no lo hago por miedo al castigo. Yo voy a obedecer no porque tenga miedo a que el Señor me mande para el infierno, no. Yo voy a obedecer, decido obedecer, pagar el precio de la obediencia, porque Él ha sido bueno conmigo, porque Él me ha amado aún en a mis errores, me ha amado, y yo voy a obedecer, cueste lo que cueste. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque otros digan sí al pecado, yo digo no. Es aprender a decir no y punto. ¿Quién te va a mover de un no? Cuando tú dices que no, ¿quién te puede obligar a que lo hagas? Sencillamente es aprender, aleluya, a decir no cuando otros dicen que sí. En otras palabras, significa esperar cuando todos corren. Cuando todos están, hermano, corriendo al pecado, desenfrenadamente a hacer lo que es erróneo delante de Dios, yo voy a esperar. Otros que anden con los pies para lo alto, pero yo voy a esperar. Otros, aunque anden en su vida haciendo una cosa y otra, pero yo voy a esperar. Otros corren desenfrenadamente, pero yo voy a esperar. Yo me quedo aquí quieto. Yo no voy a hacer lo que otros hacen. Voy a marcar la diferencia. Voy a mantenerme firme. Voy a establecerme, aleluya, firme. Mientras otros puedan ceder. Mientras otros puedan abandonar esta gracia. Mientras otros puedan desertar de este camino. Yo voy a permanecer firme para la gloria del Señor. Alguien diga amén, por favor. Dele la gloria al Señor, por favor. Y escúcheme bien. La obediencia no será el camino más cómodo. No será el camino más cómodo el obedecer. Pero permítame decirte que siempre será el camino más seguro. No será algo cómodo obedecer a Dios. Pero permítame decirte que si tú obedeces a Dios, es tu decisión y tu camino más seguro. Porque si tú tienes obediencia a la palabra, Dios
mi hermano, ciertamente Deuteronomio capítulo 28 habla de los beneficios de la obediencia. Le dejo tarea para la casa. Estudien Deuteronomio 28. Habla de los beneficios de la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Ahí le dejo para que ustedes lo estudien en casa. Entonces, la obediencia no será el camino más cómodo, pero sí será el camino más seguro. Cuando yo vivo en obediencia, yo puedo estar seguro de que no hay nada que me acuse en mi conciencia. Yo vivo en obediencia, aleluya, y yo tengo mi conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque estoy ceñido a su palabra. Y eso me da mi seguridad, eso me da mi paz, eso me da mi confianza. La obediencia cuesta, pero la desobediencia es una factura más costosa. La obediencia cuesta, pero la desobediencia es una factura que te va a costar más, porque también trae consecuencias. Ahí les dejo esto, mi hermano, acerca del precio de seguir a Cristo. Pague el precio, mi hermano, para seguir a Cristo. Y concluyo con esto, mi hermano. Todos nosotros pagamos un precio. Yo le voy a decir algo. Usted vive pagando un precio, mi hermano, en todo lo que usted hace en la vida. Nadie vive sin pagar. Nadie vive sin pagar. Usted paga un precio, mi hermano, en su vida, mi hermano. Algunos pagan el precio de la disciplina. Ser disciplinados en la vida es un precio que hay que pagar. Mientras otros no se disciplinan y ven la vida por vivirla. Yo estoy disciplinado, concentrado en mi proyecto de vida, concentrado en lo que Dios tiene para mi vida. Ese es el precio. Otros viven en desorden, pero yo vivo en disciplina, mi hermano. Algunos pagan el precio, hermano, de la obediencia. Otros pagan el precio de la desobediencia. Algunos pagan el precio de seguir a Cristo. Otros pagan el precio de vivir lejos de Él. Y permítame decirte, la pregunta no es si pagarás un precio. La pregunta es, ¿qué precio estarás dispuesto a pagar? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Esa es la pregunta para ir terminando esta palabra en esta mañana. Porque los precios, mi hermano, de la obediencia producen paz, producen crecimiento y producen bendición. Entonces, ¿cuál precio vas a pagar? ¿Obedecer o desobedecer? Vale la pena obedecer. Y Él se deleita más en nuestra obediencia que en los sacrificios, mi hermano. Entonces, para los precios de la desobediencia siempre van a terminar siendo mucho más caros. Usted dice, no, yo quiero seguir viviendo la vida como yo la llevo. Tranquilo, papi, te va a salir un poco más costoso. Los precios de la desobediencia serán más costosos, serán más caros. Entonces Cristo ya pagó por nuestro precio, mi hermano. Paguemos el precio, mi hermano, ahora nosotros. Él ya pagó lo que usted y yo no podíamos pagar. Paguemos ahora lo que nosotros podemos pagar para seguir a Cristo. Amén. Y verá que el día de mañana usted va a mirar que se van a manifestar grandes bendiciones, grandes beneficios van a venir a su vida como consecuencia de tu obediencia y como consecuencia de pagar el precio de seguir y vivir para Cristo. Padre, aquí estamos una vez más. Queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor, la alabanza, la exaltación por esta palabra que nos desafía, por esta palabra, Señor, que nos conecta verdaderamente, Señor, con el precio que yo debo de asumir, pagar, Señor, por seguirte a ti, por servirte, Señor amado. No está bien, Dios mío, que te siga y te sirva, Señor, sin pagar un precio, sin desafiarme a mí mismo, sin comprender, Señor amado, que el mejor precio que yo pueda pagar para seguirte es perdonar, es olvidar toda situación que me hicieron, toda circunstancia que provocó dolor a mi vida. Señor, yo prefiero pagar el precio del perdón, Señor, que
tener que pagar el precio más alto y más costoso que produce el no perdonar, la amargura, el dolor, Señor, la frustración, Señor. Oh, poder de Dios, allí donde tú estás, dígale: Dios mío, sé que me hicieron daño, sé que me maltrataron, sé que fui rechazado, sé que violentamente, Señor, me castigaron, abusaron de mi vida, pero hoy, aunque me duela, quiero pagar el precio del perdón. Hoy quiero perdonar a aquella persona que me hizo daño. Hoy quiero perdonar a ese papá, a esa mamá que fue ausente, que fue permisivo. Vamos, dígale allí: Señor amado, cueste lo que me cueste. Dígale: Dios mío, ayúdame a perdonar. Yo no quiero seguir viviendo esta vida, Señor amado, fracasada, llena de amargura, de dolor. Yo quiero tener una vida diferente, una vida de paz, una vida de bendición. Dígale: Dios mío, hoy me dispongo a perdonar. Y allí donde tú estás, dígale: Señor amado, ayúdame a perdonar. Estoy dispuesto, Señor, a pagar el precio, porque quiero someter mi orgullo, quiero someter mi voluntad a ti. Señor, las circunstancias y los recuerdos me dicen que no voy a poder, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y quiero pagar el precio del perdón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dígale: yo elijo pagar el precio del perdón. Yo elijo, vamos allí, dígalo en el nombre de Jesús: yo elijo pagar el precio del perdón para seguirte a ti con libertad. Hoy quiero perdonar, hoy quiero olvidar y perdonar la ofensa, el agravio, las palabras hirientes, la burla, el rechazo, el maltrato. Señor amado, todo aquello que me hicieron, Señor, hoy perdono, hoy olvido, hoy paso la página, Señor amado. Hoy pago el precio, Señor amado, del perdón para seguirte y para servirte. Dígale también: quiero pagar el precio, Señor amado, de la obediencia. Dígale: Señor amado, sé que no es fácil, pero si tengo tu ayuda, Señor, sé que lo puedo lograr. Permíteme decir no cuando otros dicen que sí, Señor. Permíteme permanecer firmemente en mi decisión de obedecerte a ti. Dígale: porque entiendo por tu palabra que la obediencia produce muchos beneficios. Y no es una opción, Señor, es una determinación en mi vida. Señor amado, dígale: ayúdame, Señor, a obedecer tu palabra, a vivir para ti, Señor amado. Dígale: Señor, hoy determino obedecer, Señor. Hoy determino obedecer tu palabra. Hoy pago el precio, Señor amado, para obedecerte, para vivir, Señor amado, en obediencia a tu palabra. Dígale: Dios mío, ayúdame, ayúdame, Señor amado, a vivir en obediencia, Señor. Pero también hay que pagar el precio, acuérdate, de apartarnos de todo aquello que nos destruye. Quizás has estado rodeado de personas tóxicas, sentimientos, relaciones tóxicas. Quizás has estado rodeado de malas amistades. Quizás has estado rodeado de vicios. Quizás has estado rodeado, aleluya, de relaciones destructivas que dañan tu vida. El Señor te dice que es mejor cortar todo ello, cortar todo esto, que es mejor entrar con algo que nos falte al reino de los cielos y no ir al lago de fuego, completos a arder en el lago de fuego. Dígale: Señor amado, hoy reconozco, Señor, que hay cosas que me destruyen, hay cosas que no me permiten crecer espiritualmente, hay cosas, Señor, que me tienen estancado. Señor, el pecado, hoy me destruye el pecado, hoy renuncio al pecado, hoy me alejo de aquellas malas amistades, hoy pago el precio, Señor amado, de romper, Señor amado, con el pecado. Hoy pago el precio, Señor amado, de abandonar ese vicio, de abandonar, Señor amado, esa relación destructiva, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, quiero pagar el precio para seguirte, porque si no pago el precio para seguirte, sé que será algo más costoso que tendré que pagar, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada persona. Yo bendigo cada vida que en esta hora, Señor, recibe esta palabra. Yo te bendigo a ti, hombre de Dios, mujer de Dios,
que estás asumiendo el desafío para a partir de hoy pagar un precio para seguir a Cristo. Ya eres consecuentemente entendedor de que has recibido la salvación a través de Jesucristo, pero hoy entiendes que hay que pagar un precio. Dígale: Dios mío, aquí estoy expuesto delante de ti. Ayúdame, Señor, a pagar el precio para seguirte y para servirte. Padre, que tu presencia manifieste esa gloria sobre este lugar. Espíritu Santo, paséate en cada persona, en cada vida que hoy decide pagar el precio, Dios. Oro para que se levanten varones y varonas determinadas, con carácter, Señor, con voluntad propia, Señor amado, a pagar el precio. Gracias por lo que viene de aquí en adelante. Gracias por las bendiciones que se manifestarán en cada persona. Gracias por las bendiciones que se materializarán en las finanzas, en la economía, en la obra de manos. Padre, gracias por las bendiciones espirituales, Señor, sentimentales, afectivas, que se manifestarán en cada persona, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado. Alguien que pueda hacer palmas para el Señor y dar gracias a Dios por esta palabra. Alguien que pueda decirle: Señor, a partir de hoy quiero pagar el precio de seguirte para servirte, en el nombre de Jesús. Bien, mis amados, bendecimos las personas que están conectadas ahí en la transmisión. Como iglesia virtual les bendecimos, oramos allí por tu vida, por tu crecimiento espiritual. Recordarles que ahí aparece nuestro contacto para que, si tiene necesidad de oración o de consejería, escríbanos y con mucho gusto estaremos allí para atenderte. Queremos enviarte un fraterno abrazo y bendiciones, sobre toda bendición sobre tu vida. Así que les invitamos los domingos a este espacio, digitalmente hablando, también congregacionalmente hablando. Un abrazo para todos ustedes. Shalom, shalom. Un aplauso a Dios.